Tarso, pero él está yendo hacia Damasco para poder ir y sacar presos a los cristianos que estaban hablando de que Cristo murió y su resurrección y el mensaje del Evangelio. Entonces él está caminando, yendo con un grupo de personas y Jesús se le aparece. Se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús mismo, resucitado, se les presenta a Saulo. Saulo cree porque le ve, cree porque ahora tiene un encuentro personal con Jesús. Capítulo 9 de Hechos. Saulo de Tarso, que luego será el gran apóstol Pablo. Y él tiene un encuentro personal con Jesús. Lo vio, pudo verlo, le escuchó, lo vio resucitado. Resucitado. Así que años más tarde, el apóstol Pablo va a escribir una carta, una epístola a los creyentes en Corinto, la epístola a los romanos. Y en esta epístola va a hablar acerca de la resurrección. En el capítulo 15 de Primera a los Corintios, Pablo va a hablar acerca de la resurrección. Habían algunos cristianos en ese tiempo, personas que se llamaban cristianas en ese tiempo, que no creían en la resurrección y tenían un montón de ideas y fábulas ahí metidas ahí en esa zona de Corinto, ¿no? Estos creyentes estaban dudando, así que Pablo les va a decir que el Evangelio, en el capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, les dice: declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Este evangelio, si tú no lo retienes, en el sentido de que no es parte de tu vida porque lo has creído, entonces no has creído. En realidad, creísteis en vano, porque para ser salvo hay que creer sinceramente en el evangelio. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, para que a través de esa obra bendita tú y yo tengamos vida eterna, vida eterna. Voy a leer el versículo 13 en adelante, dice 15: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo hace recordar lo que dice Isaías: Cristo murió conforme a lo que fue escrito en el Antiguo Testamento acerca de él. Cristo fue sepultado de acuerdo a lo que fue escrito de él en el Antiguo Testamento en las Escrituras. Y Cristo resucitó según lo que también fue escrito en el Antiguo Testamento. Aquí les mencioné dos versículos, Isaías 53, 10 y 12, que hablaba de que Jesús vivirá, de que repartirá despojos, porque él vivirá, resucitará. Y esto Pablo lo refiere aquí: yo declaro el Evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos y a la vez, de los cuales algunos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, o sea, al pastor en Jerusalén. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, Jesús había aparecido a más de 500 personas, resucitado, y Pablo está dando testimonio de esa resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué era importante hablar de la resurrección? Porque si la resurrección no hubiera sido real, nuestra fe es vana. En el versículo 19 del 15 de Primera de Corintios, dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Si solamente esperamos en Cristo, o sea, en lo que Cristo hizo, nada más en su muerte, y ahí quedó todo, somos los más dignos de
conmiseración. O sea, si solamente esperamos que, porque Cristo murió en la cruz, crucificado y fue sepultado, ahí quedó, entonces somos los más dignos de lástima. Eso dice Pablo, que nos tengan misericordia. Nuestra fe es vana. Observa el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Nuestra fe es vana, no tiene ningún valor, no sirve. No solamente la obra de Cristo es que Él murió en la cruz de una forma terrible. No solamente que Él murió y fue sepultado, sino que resucitó. Él resucitó de entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos. Ahora, en el versículo 17 dice de que si Él no hubiera resucitado, estaríamos aún en nuestros pecados. Porque al resucitar Jesús venció al pecado, a la muerte y al diablo. La vida se levantó de la muerte. No pudo soportar la muerte a Cristo, que es la vida, y Él se levantó. Y venció el pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Te acuerdas ayer? Entonces, aquellos que estamos en Cristo, un día moriremos físicamente, pero nos levantaremos. Es lo que dice en el capítulo 15, léelo más gustamente en tu casa, con tranquilidad, pero resucitaremos, porque Cristo resucitó, otra vez resucitaremos con un cuerpo glorificado, como dice Filipenses 3, 20 y 21, ¿no? Resucitaremos con un cuerpo glorificado. Nuestra fe sería ineficaz, no tendría efectividad si Cristo no resucitó. La obra de Cristo comprende la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. A través de esa obra bendita, tú y yo somos salvos. Tú y yo somos hijos de Dios. Hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte eterna por su victoria sobre la muerte en la resurrección.